Bueno, empecemos. Buenas noches a todos. En nuestra segunda sesión del curso de Derecho y Economía tenemos el agrado de contar con la participación de Luis Felipe Tanzaluna Vedo, quien es bachiller de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de la maestría en Derecho de la Empresa de la Unidad de Posgrado de nuestra Casa de Estudios, adjunto de docencia del curso de Derecho de las Finanzas, becario del curso de extensión universitaria en regulación con especialización en telecomunicaciones y ganador de un red dorsal de fibra óptica y redes regionales, miembro egresado y es miembro de la dirección del taller de investigación en Derecho Administrativo TID. Recibámonos con fuerte abrazo. Un aplauso. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Primero que nada, agradecer la oportunidad que se me ha dado por parte del Observatorio Latinoamericano de Gestión y Desarrollo, el OLAGED, la colaboración que se tiene con el Centro Federal de la Facultad y la conferencia depositada por el profesor Juan José Martínez, quien es director del OLAGED y quien tuvo a bien permitir mi interesante exposición, o por lo menos eso espero. Algo que quisiera empezar aclarando desde un inicio, no esperemos que se puedan desarrollar en esta corta sesión todos los problemas del derecho constitucional desde una óptica económica. En realidad es bastante amplio, entonces la idea que quiero generar en ustedes es que se pueda tener el panorama completo, cuál es la escuela que en mi opinión está abordando de manera más predominante y en mi opinión interesante este problema del derecho constitucional, y por último generar la suficiente señalización de los principales controversias que hay respecto de cada punto, tanto la parte orgánica como la parte dogmática de la Constitución, incluso respecto a lo que constituye cuestionamientos al funcionamiento de la democracia, no solamente en Perú, sino a nivel general. Pero bueno, empezaremos un poco recordando conceptos elementales. Traté de empezar con conceptos que no fueron tocados en la sesión anterior, pero que son importantes para poder entender la problemática del derecho constitucional. El primer concepto que debemos entender es el concepto de maximización. Son conceptos económicos, ojo con esto. Maximización. Todos tenemos una presunción de racionalidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Para la economía, está en las tesis que fundamentan todo el análisis económico, es que todos actuamos racionalmente. Se presume que todos actuamos acorde a nuestros intereses y que los hacemos prevalecer de manera preponderante y sobre todo racional. No se espera ni se asume que los agentes económicos actúen contra sus propios intereses o de manera irracional, salvo determinadas excepciones, que fue justamente algo que se comentó en la sesión anterior, respecto de los sesgos cognitivos, que son, por decirlo, situaciones en las cuales las personas dejan de lado un segundo su racionalidad y empiezan a preponderar aspectos diferentes, sean emocionales, culturales, o simplemente se tergiversa mediante falacias, haciendo creer que un razonamiento racional, cuando en realidad es irracional. Empecemos por este concepto de maximización. Todo actor racional escoge la mejor alternativa que permite el mayor aprovechamiento posible de un recurso o una función. ¿Eso qué quiere decir? Todas las personas tendemos a maximizar, a aprovechar nuestros recursos de la manera más eficiente y máxima posible. Aprovechamos las cosas hasta su máxima capacidad. Esto tenemos que entenderlo también por un lado con lo que es un concepto llamado titularidad. ¿Qué es la titularidad? La posibilidad del disfrute o uso de algo. En derecho lo podemos asimilar al concepto de derecho de propiedad, pero en realidad es un poco más amplio. Las titularidades, por ejemplo, que nosotros tenemos es respecto de nuestras propiedades, evidentemente. También tenemos titularidades de uso respecto de determinados bienes del Estado. Pero a lo que vamos es que todos maximizamos. Maximizamos todo. Maximizamos evidentemente nuestro salario, nuestro dinero, pero también maximizamos nuestro bienestar. Maximizamos nuestros valores en algunos casos. Maximizamos, como vamos a ver más adelante, posiciones políticas o votos. Todos maximizamos. Es posible determinar, ordenar alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros cuando maximizamos también establecemos escala de prioridades o escala de órdenes para poder atender las necesidades humanas. Es decir, primero maximizo determinados aspectos, pero hasta cierto punto porque tengo que ponderar
con otra utilidad o necesidad mía. Ese es el primer concepto que quiero que tengamos claro, el concepto de maximización. Todos maximizamos porque todos somos seres racionales. El segundo concepto es el concepto de asimetría de la información. ¿Qué es asimetría de la información? Seguramente lo han visto, sobre todo si han ya llevado clases de análisis económico del derecho o derecho del consumidor. Asimetría de la información es una falla de mercado, una de las tradicionales fallas de mercado. ¿Cuáles son las fallas de mercado más conocidas, o por lo menos las más estudiadas? Las externalidades, la asimetría de la información, los bienes estatales o bienes públicos y las posiciones de dominio o monopolios o abuso de posición de dominio, dependiendo de la posición del docente que esté llevando el curso. Ese es uno primero que tenemos que entender. Se encuentra dentro de las fallas del mercado. En los intercambios encontramos que uno de los agentes económicos goza de mayor conocimiento sobre aquello que están transando o intercambiando. ¿Esto qué significa? En toda posición de intercambio se presume que todos son iguales. Si yo intercambio con alguien es porque alguien tiene algo que yo necesito a cambio de mi dinero o de otra obligación que yo le pueda dar. Pero eso no siempre funciona de manera correcta. Puede haber casos en que en realidad los bienes gocen de defectos, los cuales solamente el propietario que está vendiéndome puede conocer. ¿Y quién asume el riesgo de ese bien? Yo, una vez que lo adquiera. Ese es un defecto que existe en las transacciones y en todos los intercambios. Hay una desproporcionalidad de información en muchos aspectos, no solamente en el tema de las compraventas de inmuebles, sino también en el manejo estatal. ¿Quién tiene mejor conocimiento de lo que sucede en el Estado? Los gobernantes, los que están en el Estado. Ellos son los que tienen la información correcta. Claro que se trata de igualar este problema de información que existe a nivel estatal. ¿Cómo? Por ejemplo, instaurando ordenamientos respecto de transparencia, poniéndolo como un valor fundamental en la Constitución y promoviendo la ley de acceso a la información pública. Pero eso no elimina la simetría de la información. En muchos casos la sobreregulación de estos problemas puede traer más problemas incluso de lo que ya estamos. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero la idea que quiero es que entiendan que la simetría de información tradicionalmente se nos enseña de una manera civilista, en los intercambios de transacciones de bienes y servicios. Pero no, está en todo. Está en todos los aspectos, podemos encontrar simetría de información. Y no se encuentran en la misma posición, en la misma relación. Y de hecho, esto es solamente una de las razones por las cuales se regula el derecho laboral y el derecho consumidor. ¿Por qué? El fundamento general que hay, el fundamento jurídico, dogmático que existe para la regulación del derecho del consumidor y el derecho laboral, es que uno tiene una posición mucho más favorable que el otro. Entonces, como en los contratos todos somos iguales, el Estado tiene que intervenir para tratar de igualar la posición de aquel que se encuentra en desventaja. Y de esa manera que puedan equipararse las posiciones que tienen respecto de su relación en el intercambio. Esa es la idea, por ejemplo, que se utiliza en este concepto para poder, ¿cómo decirlo?, justificar una intervención estatal. Y ahora este es un concepto muy familiar para aquellos que han llevado la cátedra con el profesor el año pasado, que es el problema principal agente, el problema agente principal, teoría del agente principal, encuéntralo como quieran. El problema del principal agente habla de que designa un conjunto de situaciones que se originan cuando un actor económico principal depende de la acción o de la moral de otro actor, sobre la cual no tiene perfecta información. ¿Qué significa esto? ¿Dónde podemos encontrar el problema agente principal? Vamos a dar un ejemplo tradicional, privado. Ustedes encargan a alguien a hacer algo, lo que sea. Le encargan, le piden, oye, haz esto. Ya te pago, haz algo, contratan un servicio. Y dependen de su acción para satisfacer una necesidad. ¿Y qué pasa si no lo hace? Si lo hace mal, o si les engañó y en realidad no es especialista en lo que dijo ser especialista, o simplemente les genera más perjuicio del que ustedes estuvieron dispuestos a asumir en algún momento. Esa relación en la cual alguien necesita del comportamiento de otro es la relación de agente principal. ¿Quién es el principal? El actor económico que necesita la acción. ¿Y quién es el agente? El que va a realizar la acción.
Se me cambia la lógica. El principal es el que necesita la acción y el agente es el que va a realizar la acción. Bien, vamos a trasladarlo de una manera para ubicarnos en el derecho público nuevamente. Imagínense que estamos en una situación de elecciones. ¿Quién en un estado de gobierno democrático, representativo como el peruano, sería la situación ciudadano-gobernante? ¿Quién es el principal en la relación ciudadano-gobernante? El principal es el ciudadano, que necesita la acción ¿de quién? Del gobernante. ¿Qué acción necesita de él? Políticas públicas para solucionar los problemas de la sociedad y evidentemente desde una óptica individualista y necesaria hasta cierto punto, la que éste necesita. Creo que se me cambia la idea. Ahora, esta relación agente principal la encontramos en todos lados y en el derecho público tiene algunos matices que vamos a analizar más adelante. Los costos de agencia son los costos que se generan en la relación de agencia. Dígase, por ejemplo, en la situación de una empresa. Ustedes, por ejemplo, bueno, el clásico ejemplo que existe es el de los call centers. ¿Qué sucede en un call center? Muy sencillo. Las personas están haciendo llamadas, promocionando ventas o atendiendo consultas por teléfono, etc. Imagínense una fila de aproximadamente 200 personas en el teléfono a todo momento. ¿Ustedes creen que es fácil vigilar a 200 personas para que hagan todo lo que deben hacer? No. Ahora imagínense una mega empresa, una de esas empresas gigantes que hay con sucursal gigantesca. Imagínense todo el edificio de la Torre Azul de Telefónica de San Isidro. Imagínense. No he terminado de contar cuántos pisos tiene ese edificio. Ahora imagínense el encargado de todo ese edificio. ¿Ustedes creen que una sola persona puede encargarse de que todos cumplan su trabajo? No. Tienen que haber supervisores. Tienen que generar programas de incentivos. Tienen que haber capacitaciones. Y todo eso son costos de agencia. ¿Por qué? Porque el principal está dependiendo de la conducta de estas millones de personas. Y para poder asegurar ese comportamiento, tiene que asumir costos de supervisión, tiene que asumir costos de capacitación, tiene que asumir salarios, incentivos salariales también, etcétera, etcétera, para que todo funcione bien. Esos son costos de agencia. ¿Existe eso en el Estado? Sí, seguramente muchos acá han trabajado en la administración pública. Y como saben que en la administración pública hay capacitaciones, saben que en la administración pública hay supervisores, saben que en la administración pública también mucho depende de que si pasen o no inspecciones. De vez en cuando pasa por oficinas de atención pública la defensoría a preguntar cómo están atendiendo, qué tal está la gente, si es que está viendo las normas respectivas del cumplimiento para atención preferencial, etc. ¿Y qué le pasa al supervisor si no pasa esa supervisión de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, y les demanda un informe? Son costos de agencia. Quiero que se tengan muy claro los conceptos básicos porque vamos a empezar ya propiamente a lo que es la materia de la exposición, que es análisis económico del derecho constitucional. Bien, aquí está. Primero que nada vamos a hablar un segundo de la constitución política. Esto es lo que a todos nos han enseñado siempre. Acá está la Constitución, aquí están las leyes y aquí están los reglamentos. Vamos, ¿qué es puro positivismo normativista? La pregunta acá es la siguiente, y no sé si muchos se lo han preguntado. ¿Para qué sirve la Constitución? ¿Cuál es su función en el ordenamiento jurídico? ¿Cómo? Regular las actuaciones del Estado. Pero vamos al punto normativista, que es lo que nos trae en un primer momento, la visión tradicional de que el sector. ¿Para qué sirve la Constitución en un sentido puramente normativista? Determinar la validez o invalidez de normas de rango menor. Por ejemplo, la Constitución me sirve como un parámetro que me permite determinar si las leyes y los reglamentos están acorde a lo que necesita la sociedad. ¿Y cómo yo sé que la Constitución es lo que determina si está acorde o no a la sociedad? Muy sencillo, porque existe algo llamado el poder constituyente, que representa toda la voluntad del pueblo, y esto justifica la existencia de la Constitución. Por lo tanto, si existen normas o existen reglamentos que puedan contravenir la Constitución, están yendo contra la voluntad del constituyente, y la voluntad del constituyente es la voluntad de la población.
Pero recuerden ustedes que el poder constituyente es considerado un poder originario. ¿Por qué? Porque es anterior a la Constitución. Es esa famosa asamblea que se puede conformar de distintas formas dependiendo del ordenamiento jurídico donde estén. Bien, pero aquí es justamente donde quiero entrar. La Constitución, formalmente, ¿cuáles son las características que tiene? Hablando ya en términos un poco más prácticos. Yo le encuentro tres características importantes. La primera es que es muy difícil modificarla. ¿Por qué es difícil modificarla? Ahí vamos a entrar un rato, pero eso es una primera característica que encuentra la Constitución. Es muy difícil modificarla. Segundo, establece instituciones y poderes estatales, es decir, limita el poder del Estado. Y la tercera, define y desarrolla libertades y derechos de las personas. Bien, ahora, a lo que quiero llegar con estas características es que la Constitución tiene diferentes problemas en cada una de estas tres características. ¿Cuáles son esos problemas? Dificultad para modificarla. La sociedad es dinámica. Es conveniente que la Constitución también sea tan estática, porque normalmente nosotros, por ejemplo, en términos constitucionales, en teoría pura, en teoría general, mejor dicho, del derecho constitucional, una Constitución debe ser por principio rígida, difícil de cambiar, primando una seguridad del ordenamiento jurídico. Pero la sociedad cambia muchísimo, los valores de la sociedad cambian muchísimo. ¿Es conveniente que una Constitución sea tan rígida? ¿Y cómo aseguran la rigidez? Entiendo esto, la Constitución es rígida, es difícil cambiarla, pero ¿cómo aseguran que esa Constitución sea rígida? ¿Cuál es el procedimiento para modificar la Constitución? Mayoría absoluta, ¿sí o no? En comisión y luego en pleno, ¿sí o no? 2/3 partes. Ahora, ¿eso qué cosa es? En términos económicos, eso es un costo de transacción. Eso es un costo de transacción, que lo vamos a ver en un rato, un poco más a profundidad. La segunda, la limitación del poder, establece las instituciones y poderes públicos que existen. Aquí encontramos, uno, la relación general que existe entre el gobierno y el ciudadano, y aparte la justificación ordinaria a la separación de poderes. Primero, ya explicamos esto, la relación ciudadano-gobierno o gobernante es una relación de agente principal. Vamos a poner en esto, acá tenemos el principal y acá tenemos el agente, perfecto. Y en todo este espectro, el principal es el ciudadano. La Constitución, ¿qué dice en su artículo primero? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Perfecto. Dignidad humana en todo su esplendor. Es moralmente aceptable y también políticamente correcto. No hay ningún problema en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que esperamos en un primer caso de los agentes? De nuestros gobernantes, ¿qué es lo que esperamos? Primero, que sean responsables. ¿Qué deben ser además? Deben ser inteligentes. No sean corruptos. Exactamente, deben ser honestos. Ahora, vamos a analizar bajo este esquema las diferentes situaciones que se pueden generar en la relación agente principal. ¿Cuál es el primer escenario en el que debemos encontrarnos? Vamos a ir al caso más sencillo para todos. ¿Qué pasaría si nuestro agente resulta ser deshonesto? Nuestro gobernante es deshonesto. ¿Cuál es el mecanismo que nos da nuestra Constitución para combatir a un deshonesto, a un corrupto? ¿Se han puesto a preguntar en eso? La primera y la más sencilla de todas, ¿cuál es? Tenemos que esperar y no reelegirlo. Miren, esa es la primera respuesta que nos da la Constitución. ¿Y cuál es la segunda? Si es deshonesto, puede que haya cometido un delito. Por lo tanto, existe la vía penal. ¿De acuerdo? Miren, eso es lo primero que nos da la Constitución. No sé si ustedes están satisfechos
satisfechos con esto, pero ahí estamos analizando un tema que quiero que lleguemos un poco más adelante. La segunda, ahora, está bien, nuestro gobernante puede ser inteligente y honesto, pero es un irresponsable. ¿Qué hacemos cuando nuestro gobernante es irresponsable? Cuando no está cumpliendo lo que prometió. ¿Qué podemos hacer? Quiero que alguien acá me diga que puede demandar a un candidato presidencial, actualmente un presidente, por no cumplir lo que prometió. ¿Se puede hacer eso? Se puede. Ahora, la vía que existe, si es que, por ejemplo, su obligación está contenida en una ley o un acto administrativo, es la vía del proceso constitucional de cumplimiento. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si ahora el agente fuera bruto? No sabe lo que está haciendo. Está destruyendo al país. Bueno, vamos a ponerlo en términos correctos. No es inteligente. Están grabando esto, no voy a decir algo ni escribir algo que me pueda generar problemas. ¿Qué pasaría si nuestro gobernante no es inteligente? ¿Qué podemos hacer constitucionalmente hablando, por gracioso que suene, si nuestro gobernante no lo es inteligente y no está haciendo bien su trabajo? La Constitución nos da dos vías, dependiendo del nivel en el que sea el gobernante. Tenemos la remoción y la revocatoria. ¿De acuerdo? Mire, hasta acá las tres características que debe tener nuestro gobernante es que debe ser una persona responsable, inteligente y honesta. Ustedes consideran, y se los dejo a su criterio de racionalidad inmediata, si estos mecanismos que nos da la Constitución son los correctos o los eficientes para poder atacar el problema de agente principal en la propia Constitución. ¿Lo son o no lo son? Porque miren, en el mejor de los casos, que sería un proceso de cumplimiento, estamos hablando igual de más de un año. Esta persona va a ser igual mucho más de un año. Estamos hablando del mejor de los supuestos, del que simplemente no cumple, no del que está llevando a la debacle del país aunque haya cometido un delito. ¿Se dan cuenta? Hasta acá tenemos 4 supuestos. Uno positivo y 3 negativos. Pero hay un cuarto supuesto negativo. Es el supuesto en el que nuestro candidato y actual gobernante cumpla con todos estos requisitos. Estamos hablando de una persona responsable, inteligente y honesta, pero no está acorde a nuestra idea de gobierno. Es una persona con una idea tan distinta a la nuestra que consideramos no está haciendo correctamente su trabajo y hay una discrepancia ideológica. Es todo lo que tú quieras, pero tenemos discrepancias. O peor aún, está haciendo las cosas tan convencido de que está haciendo las cosas bien que cree que toda persona que lo critica le está haciendo un daño a su gobierno y por ende al país. Esto, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Esto cómo le dicen? Le dicen la famosa corrupción heroica. Miren, corrupción heroica, ¿qué significa? Es el gobernante que hace todo bajo los valores normalmente ordinarios de la moralidad, pero no satisface los intereses de la población que lo elige. ¿Se dan cuenta? Creo que ustedes pueden llenar ejemplos con cada uno de estos espacios para los distintos gobernantes locales, regionales o presidenciales de este y de varios países. Pero creo que vamos captando la idea. La primera idea que yo les quiero mencionar: ¿la Constitución es eficiente o no es eficiente en este aspecto?
En mi opinión, no es lo más eficiente que podría ser. Y quiero que también entiendan algo. Muchos de estos problemas están relacionados en sí con el valor de la democracia y muchos valores que históricamente se han defendido. Y ese es un mito que tenemos también, de que la democracia es lo mejor. No significa que no pueda haber algo mejor, pero es lo que tenemos ahora. Y mientras lo que tenemos ahora está bien. Pero tampoco hay que consagrarla como lo único que siempre va a existir. La sociedad evoluciona y pueden aparecer nuevos modelos. Están hablando con una persona que aborrece los pensamientos totalitarios, autoritarios y muchos pensamientos que lo justifican. Pero tampoco significa que no se crea que la democracia es perfecta. No lo es, tiene defectos. Y muchos de esos defectos pueden ser corregidos con el estudio adecuado. Pero lo primero que se debe quitar de la mente es creer que la democracia ya es la solución a todo lo que ha existido en el mundo. No lo es. Y se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Bien, este es el primer aspecto que quería tocar. La eficiencia de la Constitución bajo el teorema del agente principal. ¿Alguna pregunta? Si eso no es eficiente, según su punto de vista y criterio, ¿cuál sería la eficiencia? ¿Cuál sería la solución? Mire, eso es justamente lo que les dije al inicio. No esperen que podamos resolver todos los problemas. Yo no le digo que sea eficiente por un tema de que yo tenga una solución, sino porque sé que los costos que estamos asumiendo como sociedad son ya bastante altos. Somos una sociedad que en ese momento ya ha tenido varios presidentes presos. Yo digo que hay que repensar las cosas y por lo menos ponernos a estudiar una solución un poco más orientada, viendo que este es un problema, no pensando que debemos solamente reforzar lo que ya tenemos. Hay que ir un poco más allá, eso es lo que yo digo, estudiar el problema de verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado este problema en otro espacio de una aula universitaria. No creo que todos. No creo que todos hayan tenido una cátedra de public choice o de participación ciudadana o de análisis económico del derecho constitucional. Eficiencia de las mayorías. Este es el segundo problema que quiero traer a colación. ¿Qué son las mayorías? Las mayorías son grupos que toman decisiones dentro de una estructura general donde existe un porcentaje mayor a un porcentaje mayor. El porcentaje mayor son mayorías y el porcentaje menor son minorías. No es una difícil definición. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo traer acá a colación? Una cuestión directa. Las mayorías son una forma de elección consagrada por la democracia de manera general. Muchos llaman a la democracia la dictadura de las mayorías. Estoy seguro que varios han escuchado este pequeño concepto que se le ha dado en muchos espacios. En realidad, vamos a analizar un poco las mayorías. Primero que nada, veamos la Constitución General, nuestro Parlamento. ¿Cómo funciona nuestro Parlamento? Son 130 congresistas. Estuvimos a punto de ser bicamerales, pero eso lo dejamos para otro lado. Son 130 congresistas, de los cuales por mucho tiempo hemos tenido una mayoría consagrada de una sola fuerza política. La pregunta es, ¿eso podría ser democrático? Bajo los términos constitucionales, sí es democrático, porque nosotros elegimos esos espacios. ¿Existen mayorías y existen minorías? Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la Constitución trata de ordenar un poco estos temas? Bien, primero, en una estructura mayoritaria, estoy poniendo una estructura colegiada al azar. Tenemos en este caso 7, de los cuales 4 toman una decisión. ¿El voto de 3 puede interferir? No, no puede. No puede hacer nada. A lo más puede oponerse y colocar su voto de minoría. En algún momento de la historia, específicamente en Polonia, se intentó solucionar este problema y se formuló algo llamado el liberum veto. Esto se dio en el Parlamento de Polonia. Esta es una cuestión muy interesante. ¿Qué pasaba con el liberum veto? Muy sencillo. Polonia quería ser muy democrática y en esos afanes
evidentemente tenía un contexto político muy inverso, que instauró el libre veto. ¿Cómo funcionaba esto? Muy sencillo. Se tomaba una discusión, se tomaba una decisión y todos querían llegar al consenso. Solo bastaba que uno se oponiera y no había acuerdo. Libre veto. Ya no había acuerdo. Solamente decía yo me opongo. Y eso está registrado. Búsquenlo, googléenlo. Está en Wikipedia incluso, o sea, pueden buscarlo. Eso es uno de los antecedentes históricos más interesantes. La eficiencia de las mayorías. Por un lado, estamos tratando de primar en un primer aspecto el tema del valor democrático, de las elecciones. Pero ahora vamos al tema de la eficiencia. Imagínense que tuviéramos que estar en un espacio privado. Los espacios privados, ¿cómo funcionan? ¿Hay mayorías o no hay mayorías? Hay mayorías. ¿Cómo funcionan los espacios privados? Toman una decisión, se aprueba, todos la siguen y se pone un acuerdo, normalmente depende del órgano que lo tome, pero se toma el acuerdo. Perfecto. Este modelo, debido a la cantidad mínima de personas que hay, funciona un poco más estable que nuestro modelo constitucional, que sigue la misma lógica. Pero no podemos ir a extremos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que decidiéramos ahora que los criterios de mayoría siempre tendrían que ser mayorías absolutas en todas las decisiones para evitar problemas políticos? Hay un grave problema con eso, la rigidez, que es justamente el problema que habíamos establecido antes cuando hablábamos del ordenamiento jurídico y de la Constitución. ¿Cuál es el problema con que sea difícil el modificar la Constitución? ¿Qué se tiene que hacer? Imagínense que quieren instaurar un proyecto que requiere la implementación de un cambio importante y quieren darle la mayor seguridad posible. Imagínense esto, imagínense por ejemplo que quieren implantar el matrimonio igualitario en el Perú. No hablemos de términos morales, de discrepancias, eso no es el tema. Estoy poniendo un ejemplo al azar. ¿Qué sería mejor? ¿Que sea un cambio a nivel legislativo o que sea un artículo constitucional? Es un artículo constitucional. Si es que quisiéramos implantarlo, claro, no estoy diciendo que sea lo correcto ni me voy a meter en esa discusión, pero si quisiéramos sería mejor la Constitución. Pero imaginen los costos de poder implantar la Constitución. ¿Voy a esperar una mayoría tan grande? No. Entonces, mejor lo llevo por un proyecto de ley ordinario. Le cambio algunas cositas, el efecto socialmente, económicamente va a ser el mismo. Por ejemplo, creo la unión civil. Escabullo por ahí en términos constitucionales, ¿no? Busco el huequito y lo voy a implantar en el proyecto de ley. Perfecto. ¿Por qué lo hago? ¿Porque creo que no está bien cambiar la Constitución? No, porque es costoso cambiar la Constitución. Ahora, siguiente, los reglamentos, y esto es peor. Los reglamentos, ¿cómo se generan? Pueden emitirlos, evidentemente, la potestad reglamentaria la tiene la Presidencia de la República, mediante los ministerios la ejecuta, y también existen algunos organismos que tienen la posibilidad de emitir normas de rango inferior. ¿Qué dice grandes prefacios que estudiaban las ideas democráticas en su momento cuando criticaban el autoritarismo? El poder corrompe. Y el poder, por mínimo que sea, tiende a ser corrompido. El poder absoluto corrompe absolutamente. Les pongo en el siguiente escenario. ¿Ustedes cuántas normas han visto de organismos administrativos? Estoy seguro que muchos de ustedes en sus trabajos estudian más normas de organismos, normas reglamentarias que las propias leyes. ¿Por qué? Porque eso es lo que siguen, ¿sí o no? Eso es lo que sigue el procedimiento. ¿Dónde debería estar el procedimiento? En la ley. ¿Pero dónde está cuando queremos ejercerlo en la práctica? En el reglamento. ¿Por qué? Porque es menos costoso hacer un procedimiento por reglamento que por una ley. Ni hablar de que quisiéramos hacer una reforma constitucional. Los grandes cambios en el Perú se están haciendo con leyes y con reglamentos, no con la Constitución. Lo más novedoso que han hecho con la Constitución, aparte del referéndum, ¿qué fue?
reconocer el derecho al agua que ya había sido reconocido por el Tribunal Constitucional desde el 2003. ¿Se dan cuenta? La eficiencia de las mayorías funciona solamente en los supuestos de mayoría simple. En los supuestos de mayoría absoluta ha generado rigidez. El poder otorgado a los organismos públicos descentralizados, por decirlo así, que ya no es una terminología que se use modernamente, ha generado que el ordenamiento jurídico sea más dinámico en sus estratos inferiores que en los superiores. A ver, quiero ver que alguien haya hecho un control constitucional de todo eso. No lo hay. ¿Y por qué me es conveniente hacer reformas por ley y por reglamento? Porque la Constitución, para ahorrarse ese problema, ha generado un mecanismo de salida. ¿Y cuál es eso? La presunción de constitucionalidad. Hay una norma evidentemente inconstitucional o que la está transversando en algún sentido, pero se presume constitucional, siempre. Entonces, tenemos que seguirla hasta que alguien se atreva a declararla inconstitucional. Y eso tiene problemas. Sígame. Cuando usted se refiere a la rigidez de la Constitución y la poca fiabilidad para su modificación, ¿qué sentido tuvo entonces la incorporación del artículo 3 del nuevo Santander? ¿Qué nos van a reconocer los derechos? Yo no hablé de derechos. Yo hablé en general de la estructura de la Constitución. En el caso del derecho al agua, ¿cómo? En el caso del derecho al agua, bueno, vamos a hablar un poquito en dogmática y luego un tema económico. En dogmática, todos los derechos reconocidos por jurisprudencia del tribunal en la aplicación del artículo 3, al estar ya en una sentencia del Tribunal Constitucional, ya tienen la misma categoría. Añadirlo no generaba mayor diferencia ni el efecto de que podría tener su reconocimiento constitucional. ¿Por qué? Porque justamente el artículo 3 permitía eso. Pero eso es solamente el aspecto de derechos constitucionales. Este punto está tratando específicamente de mayorías, en respecto de toma de decisiones generales. La Constitución cambia solamente por aprobación mayoritaria absoluta en Parlamento y en Comisión. El problema de eso no es solamente para el reconocimiento de derechos fundamentales, sino para reformas políticas profundas, para la ampliación o disminución de organismos públicos. Ese es uno de los puntos que quería tratar. Entonces, eficiencia de las mayorías. Vamos acá ya con el segundo punto y hemos tocado un poco también de rigidez del ordenamiento. Eficiencia de la separación de poderes. Bien, este sí es un poco más controvertido, pero aquí quiero aclarar algo. La separación de poderes, ¿qué cosa es? Es el valor supremo que dio origen al derecho constitucional. El derecho constitucional moderno, claro, no el derecho constitucional de las monarquías, se basó plenamente en la separación de poderes. ¿Sí o no? Pero ahora vamos a ponernos una pregunta más. ¿Es eficiente la separación de poderes? ¿Existen fallas en la separación de poderes? Hay varias preguntas al respecto, pero yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense que quieren poner una pena a alguien que ha cometido un delito. ¿Qué se necesita? Primero, la actuación del legislativo, que tiene que estar en una ley. Luego de eso, necesitamos que el ejecutivo lo atrape por medio de la policía. Y tercero, necesitamos al judicial que lo sentencie. Solamente para atrapar a alguien que cometió un delito necesitamos a los tres poderes a la vez. ¿No se han puesto a pensar en eso? Es una cuestión muy interesante, porque estamos hablando de que nuestro modelo de separación de poderes tiene problemas de eficiencia. Pasa, por favor. ¿Cuáles son estos problemas de eficiencia? Muy sencillo. El primer problema de eficiencia es que no es una separación de poderes, porque dependen constantemente uno del otro. Es una ilusión en realidad. Por eso siempre ha habido teóricos que dicen que el poder es único, pero en realidad no es que sea único, es que sigue una misma idea. La constante coordinación, no se han delegado tareas de nada. Es más, el segundo problema es que los poderes están haciendo constantemente la tarea del otro. El Ejecutivo legisla mediante reglamentos y también mediante delegación en decretos legislativos, y sin ellos mediante decreto de urgencia cuando lo demanden. Los precedentes vinculantes de observancia obligatoria o de obligatorio cumplimiento
son casi lo mismo que una norma jurídica, porque todos debemos obedecerla obligatoriamente. Cuando el legislativo está cuestionando a alguien para levantarle o no la inmunidad parlamentaria, no está haciendo un prejuzgamiento, es casi un proceso judicial. Hay descargos, hay alegatos, hay escritos, hay decisión final. Es más, es incluso más irónico, porque de hecho, y creo que aquí todos van a coincidir conmigo, por lo menos la mayoría, porque está en plena discusión, en realidad la inmunidad parlamentaria no es otra cosa que un costo de transacción gigante, porque lo único que hace es que alguien sea prejuzgado en el legislativo para luego ser prejuzgado en el judicial, no pudiendo saltarse esa valla y tener que pasar al judicial en primera instancia. ¿O me equivoco? Es un costo de transacción gigante. Y sé que suena feo, pero resulta más barato para todos soportarlos y no volverlos a elegir que hacer todo lo posible para poder encontrarlos y capturarlos. Suena inmoral, pero en realidad ese es un comportamiento muy común en las personas, porque maximizan su tranquilidad. En un ratito vamos a tocar un poco también más en este punto, pero quiero que entiendan esto. La separación de poderes como valor constitucional necesita una revisada. No significa que sea malo, significa que no está funcionando como se debe. El ejemplo británico. Ya casi los valores concentrados en la corona han disminuido, casi solamente hay legislativo y judicial, hablando en términos coloquiales, porque tienen sus nombres respectivos, que no les voy a mencionar, que no los recuerdo en estos momentos. ¿Por qué negarlos? Y no tienen constitución escrita. Es una constitución constitucionaria. Hay que revisar, hay que reforzar el derecho constitucional comparado, que se está quedando atrás últimamente. Derechos fundamentales y su tutela. Bien, primero que nada, ¿qué son derechos fundamentales en una óptica económica? Los derechos fundamentales asignan titularidades. Se encargan de asignar titularidades a las personas. ¿Qué significa? Le asigno a alguien salud, le asigno a alguien educación bajo determinados criterios. Incluso el derecho a la propiedad como derecho fundamental es la máxima expresión de asignación de titularidades. ¿Qué significa titularidades? Le doy el poder a alguien de hacer algo, de darle algo, y que pueda aprovecharlo de una manera eficiente. Los derechos fundamentales también son una responsabilidad. Dígase, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Por algo le dicen un derecho de autorregulación. Es nuestra propia obligación resguardar nuestra intimidad, tomando comportamientos, etc. Pero no deja de ser una asignación de titularidades. Ahora, ¿cómo se tutelan derechos fundamentales? Los derechos fundamentales se tutelan evidentemente mediante las garantías constitucionales. Las más conocidas, bueno, las específicas, son la acción de amparo, la acción de habeas corpus y la acción de habeas data. Evidentemente también los otros procesos, dígase el proceso de cumplimiento, el proceso de inconstitucionalidad, la acción popular, indirectamente tutelan derechos fundamentales. Pero vamos a analizar lo siguiente. Los derechos fundamentales, tal como están reguladas en la Constitución, tienen defectos también. El primero de ellos, ¿cuál es? Es que nunca es suficiente su regulación. Uno puede querer enumerar todos los derechos fundamentales, pero evidentemente no importa de qué tan creativo te pongas, nunca vas a poder encontrarlos todos. En ninguno de sus sentidos puedes enumerarlos hasta que se agoten. Y lo peor es que la expectativa de la enumeración genera expectativa de comportamientos de los individuos. Por ejemplo, el derecho al agua. Mucha gente, en vez de estar informada de que ya existe el derecho al agua desde el 2003, con error equivocado, porque no estoy seguro si fue 2003 o 2004, en una sentencia del Tribunal Constitucional, se prefirió por manifestarlo en la Constitución, y mucha gente la aplaudió en vez de informar que eso ya existía y que la propia Constitución ya reconocía su validez. Entonces, vamos a seguir reconociendo derechos fundamentales. Y la segunda, el costo de aplicación. Todos los derechos fundamentales evidentemente tienen un grado de aplicación, no todo es responsabilidad del Estado. Hay derechos de mutuo propio, que son propios del ejercicio mismo de la libertad humana, como puede ser la vida, la dignidad, etc. Derechos llamados programáticos, como
como el de la educación, el de la salud, requieren intervención estatal reconocida en nuestro ordenamiento para poder efectuarse. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuántos derechos fundamentales son la cantidad eficiente que actúe el Estado? No pensemos en ideal. Yo les pregunto, ¿el Estado podría satisfacer las necesidades de todos los derechos fundamentales? No. ¿Qué tiene que hacer? Maximizar, establecer prioridades. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Y está pensando en eso el Estado? No, no está pensando en eso. Ese es un problema también. Hay presión constante de sectores minoritarios, como vimos ahí antes en el problema de las mayorías, para que su problema sea atendido primordialmente sobre el otro, no dejando que existan criterios que permitan determinar si es eficiente atender primero uno, luego otro. Llevamos años esperando la reforma política y ni siquiera se ha terminado. Algunos dicen que ni siquiera se ha iniciado. Y vamos a seguir esperando. Mientras grupos minoritarios están siguiendo constantemente el poner su tema en agenda. Ese es un reconocimiento poco eficiente de los derechos fundamentales. Bien, este es en realidad el tema que más quería hablar el día de hoy. En realidad este tema es el motivo por el cual quería tocar este tema hoy día, que es el de la Escuela de Elección Pública o el Public Choice. Este es en realidad algo que estoy seguro que muchos... ¿Hay algún economista acá? ¿Algún estudiante de economía? Bueno, si lo hubiere, estoy seguro que esto lo ha visto. Está ligado mucho a temas de economía política y también a temas de gestión pública. ¿Qué es la Escuela de la Elección Pública? Es una forma de pensamiento que ha tratado de introducir el análisis económico dentro de las estructuras del Estado. Algunos dirán, Luis Felipe, ¿no es lo que hemos visto antes? No del todo, tiene sus matices. Primero que nada, vamos a analizar algo. Lo que tenemos que entender primero es que nuestra sociedad, hablando en su actividad política, actúa igual que cualquier mercado. Como cualquier mercado en el que se intercambien cosas. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Vamos a ver. Bien. Primero que nada, tenemos al ciudadano. Y aquí tenemos al vendedor. Por ejemplo, ¿qué tiene el ciudadano que quiere el vendedor? Plata. ¿Y qué tiene el vendedor? Un bien. Intercambian porque se entiende que el ciudadano valora más el bien que su dinero y el vendedor valora más el dinero que su bien. ¿Eso que genera? Riqueza. Perfecto. Eso es lo más básico del funcionamiento de los mercados. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de vendedor colocamos candidato? ¿Qué tiene el ciudadano que quiere el candidato? El voto. ¿Y qué le tiene el candidato que le puede dar al ciudadano? Políticas públicas. ¿Qué hace? Intercambio. Te doy mi voto y tú me das la política pública. Es la misma estructura de cualquier mercado. Es exactamente lo mismo. Evidentemente, como él no puede solo pagar la cuota, pagar el precio de la política pública, se alía con otros miles de ciudadanos para que puedan pagar el precio de esa política pública. Se establece una especie de contrato, una venta pública, que es una subasta. ¿Quién da más? El que obtiene más gana. ¿Y qué puedes hacer si que no recibes esa política pública? Ya lo vimos. Esperar. Bien, teniendo esta idea clara, vamos a entrar ahora a desarrollar un poco el esquema del Public Choice, desarrollado principalmente por James Buchanan. James Buchanan es un economista muy importante del pensamiento general económico, no recuerdo si era austriaco específicamente, pero desarrolló los siguientes postulados. Los actores políticos son agentes racionales. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta.
también son agentes racionales, no son diferentes a uno o a otro. Tienen un esquema de comportamiento igual que toda persona. Y un agente racional, ¿qué es lo que hace? Maximiza. ¿Y qué es lo que debe maximizar en este caso? Un candidato, votos. Los candidatos presidenciales, los agentes políticos maximizan votos. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Los costos de mal ejercicio de la acción pública son asumidos por el ciudadano. Vamos a poner esto muy en claro. Si un político hace mal su trabajo, ¿quién es el perjudicado? El ciudadano, no es el político. El político siempre puede trabajar en otro lado. Ojo, no estoy hablando de que ha cometido un delito, estoy hablando de que ha hecho mal su trabajo. Una mala acción política, una mala acción pública, el costo no lo asume el que la ejecuta, sino otro. Estudia la interrelación entre gobernantes, votantes y burócratas. Eso es lo que vamos a ver en un rato. Existen problemas dentro de la forma en que se eligen gobernantes, ¿de acuerdo? Este es el clásico teorema de la escuela de elección pública. ¿Cómo se eligen los gobernantes? Y analizaremos todos los problemas reconocidos en la Constitución, si es que son realmente eficientes o no. Y vamos a empezar. Son 5 razones las que vamos a estudiar para esta sesión. ¿Y cuáles son estas 5 razones? Empecemos por orden. Razones en las fallas de la elección. Primera razón, el efecto de la racionalidad de la ignorancia. ¿Qué significa la racionalidad de la ignorancia? Me parece ver un rostro sentado. ¿Alguien entiende qué es la racionalidad de la ignorancia? Exacto. Discúlpeme con todo respeto, cuando ustedes han votado, ¿quiénes han leído todos los planes de gobierno? Estoy seguro que mucha gente muy dirigente lo hace, pero la gran mayoría no lo hace. Miren, ¿por qué? ¿Ustedes alguna vez han no ido a votar? A mí se me pasó una vez, pero fue por descuido, en verdad. No fui a votar, pero la verdad no sentí que hiciera mucha diferencia mi voto. Honestamente, de verdad. ¿No sienten a veces que su voto no es el decisivo? ¿Han pensado alguna vez en la probabilidad que existe de que su voto sea el decisivo? Las diferencias de un 1% en la población nacional, ¿cuánto es en votos? Miles, ¿sí o no? ¿Saben cuál es la probabilidad de que justo su voto sea el que defina el presidente de la República? Es más fácil ganarse la tinca 5 veces que eso pase. Y no bromeo. Entonces, ¿este problema qué genera? La sensación de irrelevancia del voto. Segundo, las decisiones más importantes están más allá de nuestro control. Exacto. A veces sentimos que la vida pública son solamente cosas que pasan y nosotros somos espectadores. No sentimos que realmente nuestra participación activa importe o genere cambios que puedan realmente cambiar eso. ¿Cuál es el efecto de esto? No existen incentivos para votar con conocimiento de causa. ¿Qué significa esto? Lo que dijo acá el compañero hace un rato. Es más barato ser ignorante. Es más barato no informar. Es más, soy feliz siendo ignorante. ¿Por qué no tengo incentivos para informarme? Porque mi voto no cambia nada y no siento que soy partícipe de esto. Estudiantes de la facultad en la que estamos presentes, ¿cuántos de ustedes han sentido que las elecciones no importan? Varias veces, estoy seguro. Seguimos. Eso ya es sociedades subdesarrolladas, que no tienen civismo, que no tienen conciencia del futuro de un país. Ese es un aspecto que estudia la antropología, caballero. Y está muy bien. No significa que esta sea la respuesta absoluta. Es solamente un enfoque económico. Seguimos. Segunda razón. El efecto de los grupos privilegiados de intereses. Esto es lo que estuvimos hablando hace un rato. Las minorías. Dígame. Discúlpeme. Respecto de la primera razón, y tal vez entrando a lo que usted está exponiendo, que es la eficiencia, una manera, en todo caso, tal vez, no sé, conozco lo que yo pienso que incentivar el voto y darle una relevancia mayor no sería tal vez haciendo que el voto sea voluntario, porque si el opino exactamente igual que tú. De hecho, considero lo mismo. De hecho, eso alentaría al disminuir la cantidad de votantes y eso haría más
posible la participación directa y aumentaría la relevancia del voto. Pero ese es un debate de una solución, que de hecho que se puede discutir, y es una alternativa. Pero, como te digo, en realidad eso está a una discusión muy grande, porque choca con algo que se llama la tradición de la democracia. La tradición de la democracia ha efectuado que muchas veces propuestas que es justamente como lo llamó, no me acuerdo qué sociólogo lo llamó, el amor al pasado. O por ejemplo, en el caso de con cuentos griegos en el que las personas eran encantadas para vivir eternamente, solamente viviendo sus recuerdos más felices, pero nunca veían el futuro y se les estancaba la vida, pero morían felices. No recuerdo ahorita el mito de eso, pero es un símil al que podemos hacer, por el amor a la democracia o a los valores antiguos. El efecto de los grupos privilegiados de interés. Primero, ¿qué sucede? Por ejemplo, imagínense cualquier grupo minoritario que haya sufrido una vulneración. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que está más álgido en el momento en cuanto a grupos minoritarios? Comunidad LGTBI. No voy a meterme en el debate si es correcto o incorrecto, pero es un grupo minoritario. Y como grupo minoritario, tienen presión, ejercen presión para que sus agendas políticas puedan ser tratadas por el gobierno. Ahora, pensemos en la mayoría. ¿Qué sucede con las mayorías cuando se privilegian los temas de las minorías? Existe una sensación de aislamiento por parte de las mayorías. Segundo efecto, que no lo puse ahí de todas maneras, es que se tergiversa la agenda política ordinaria de quien fue elegido. Por ejemplo, mi prioridad era la educación, siempre fue la educación y yo propongo trabajar la educación. Pero hay grupos minoritarios, en este caso, no sé, antitaurinos, que están pidiendo todos los días, afuera de las puertas del Palacio, del Congreso, de todos los poderes públicos, a que tratemos el tema de la violencia animal. Yo no digo que no se deba tratar, pero como les dije, uno de los criterios de la maximización es determinar el orden de prioridades. Ese es un problema que existe. El efecto de esto, los costos de la complacencia de la causa de los grupos de interés se traslada a la mayoría ordinaria. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que ahora los costos los asume la mayoría, porque el costo de que no se ejecuten las políticas que en su momento fueron elegidos por la mayoría. Segundo efecto, incentiva el activismo perverso. ¿Qué significa esto? Organizo un grupo con un problema pequeño, el que sea, me convierto en su líder, los organizo y ejerzo presión en los poderes públicos. ¿Con qué objetivo? Obtener beneficios particulares, obtener un activismo luego para una elección pública, pero yo me apodero, hago propio ese problema y lo ejerzo, tergiverso la agenda nacional con el objetivo de yo ser el protagonista que solucione este problema, que no era prioridad. Eso se llama activismo perverso o activismo con incentivos perversos. Tercer problema, el efecto de la representación no vinculante. Les voy a comentar justamente lo que les mencioné hace un rato. Si ustedes no pueden demandar a alguien que cumpla lo que les prometió, no es vinculante. Si en un contrato ustedes no pueden demandar a alguien porque cumpla lo que ha prometido, ¿cuál es la razón? Ah, señor, no había contrato o no había títulos. El clásico, ¿no? Para procesos de ejecución, no hay título. Perfecto. Ahora, ¿ustedes pueden demandar al gobernante porque no cumplió lo que prometió? No. Noticias, no hay título. La representación no es vinculante. La gran desconexión entre el voto realizado y las políticas públicas impulsadas, eso es representación no vinculante. Se deja a mecanismos propiamente de control político, como por ejemplo los que les mencioné, la remoción, la revocatoria, o por ejemplo, ¿no? Los mecanismos como los mecanismos de control constitucional que tiene el Parlamento. Efecto, la preferencia por el allanamiento del activismo ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo cómo exigirle a mi autoridad que haga lo que me prometió, ¿por qué voy a participar? ¿Por qué me meto en los asuntos públicos? Cuarta razón, el efecto de la expectativa electoral. ¿Qué significa esto? ¿Qué maximizan los gobernantes?
¿Cuándo son las elecciones que vienen? 2021. Ya están maximizando votos. Mando está en este momento posiblemente ya llamando gente para ponerse afuera de apurando haciendo elecciones porque han presentado un recurso contra su inscripción. Ahora, pensemos en los que están en el cargo. ¿Ustedes creen de verdad que no hay políticos que ya están maximizando votos? Sí, ya lo están haciendo. Se piensa solamente en las próximas elecciones. Se generan planes o políticas orientadas al corto plazo o a la oportunidad. El clásico, ¿no? Mejor espero esta obra hasta el último mes de mi gestión para que estén fresquitos para las siguientes elecciones. No hay reelección, ni teniente alcalde, ni primer vicepresidente, o quien siga en la ficha parlamentaria de mi partido. ¿Me entienden? Ahora, ¿eso está bien, está mal? No creo que esté mal. Todos actuamos racionalmente. No está mal pensar en la asociación de tu partido, es tu partido. O sea, si ustedes fueran militantes, de repente hay uno que lo hay, tienen valores y ejercicio perfectamente ordenados para poder hacer un buen trabajo. Y tienen que maximizar votos porque no hay otra forma de llegar al poder en este sistema. El modelo constitucional obliga a que los políticos maximicen votos. No está mal, es lo que tenemos. El esquema democrático representativo genera incentivos para este comportamiento. Es lo que les dije. Efecto, no se atienden las causas de fondo que son las que generan problemas de la sociedad. Las grandes agendas se dejan para el final. ¿Por qué? Porque tienen que llegar para el momento de las elecciones. ¿Por qué? Porque los políticos maximizan votos, porque son personas racionales, porque todos maximizamos. Última razón, y con esto vamos a culminar el conversatorio del día de hoy. El efecto de la carencia de incentivos para la burocracia eficiente. ¿Qué significa esto? Este es el tema ya propiamente destinado al funcionamiento de la administración pública. El efecto de la carencia de incentivos para la burocracia eficiente. Los funcionarios buscan mejorar su posición laboral. ¿Me entienden esto? ¿Qué significa? Si alguno de ustedes ha trabajado en el Estado, saben muy bien que las personas que están ahí tienen dos preocupaciones únicamente en su vida. Y lo digo porque yo he sido y posiblemente siga siendo funcionario público. ¿Qué significa? ¿Qué les preocupa? Conservar su trabajo y crecer en su trabajo. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo no creo que esté mal que una persona quiera crecer en la vida. Pero ¿cuál es el problema del efecto? ¿Cuál es el efecto de eso? Buscan abanderar la autoridad de sus centros de trabajo aún en contra de la eficiencia. Por ejemplo, imagínense que alguien crea el ministerio, reactiva el Ministerio de Pesquería. Cosa que no creo que esté, no, cosa que muchos pueden pensar, no está del todo mal. Pero a la larga, ¿qué pasaría si no presenta muchos resultados? A ver, quiero ver al político con los pantalones bien puestos que esté dispuesto a dejar 5.000 personas sin trabajo que hacen funcionar ese ministerio, que seguramente hasta ahí tiene sindicato y dirigente afiliado a un partido. Quiero ver a quien haga eso. El costo de las personas, el costo de mantener ese ministerio, si es que no es eficiente, es mucho más alto que el bienestar que le hace a la sociedad. Pero el problema está en el que como no hay incentivos para que esas personas dejen su puesto laboral y busquen otro, porque no sienten que hay un lugar a donde volver o un lugar donde ponerse a trabajar, ¿qué es lo que hacen? Enaltecen su institución y buscan a toda costa que éste se quede. ¿Qué significa? ¿Y cuál es el efecto de esto? Algo que muchos pensamientos liberales, y particularmente el mío también, es que se expanda el Estado. Eso hace que la estructura del Estado crezca y crezca y crezca porque no hay forma correcta, por decirlo así, o moralmente aceptada de disminuir el Estado. Pero esto puede llegar a extremos muy absurdos. Les presento a Rafael Ríos Bolívar. Muchos de repente no lo conozcan, quizás otros sí. Le pregunto, ¿quién es este señor? Este señor es un funcionario del gobierno venezolano. ¿Cuál es su cargo? Primer viceministro para la suprema felicidad social del pueblo. Ese es su cargo. Este órgano existe en el gobierno de Nicolás Maduro. Primer viceministro para la suprema felicidad social del pueblo.
Un buen nombre, creo yo, fácil para que todo el mundo le entienda. Su función, hacerte feliz. Interprétenlo como quieran. En realidad, si hablamos orgánicamente, las funciones de este señor se parecen mucho a las funciones que tiene nuestro Ministerio de Inclusión Social. O sea, tampoco es para tanta risa. Pero creo que explica lo que les he querido mencionar con la expansión del Estado. Bien, lo que he querido con esta ponencia que se me ha permitido dar, no es indicarles que todo está mal. Sé que suena extraño, pero cuando uno analiza los problemas políticos desde una óptica económica, es mucho más fácil ver los problemas y darte cuenta que el Estado, desde la propia Constitución hacia abajo, está lleno de problemas. Es por eso que mucha gente dice que la organización privada es más eficiente. Tampoco, porque el análisis económico surgió en las instituciones privadas, no surgió en las instituciones públicas. Solamente que nos permitió ver que hay muchos problemas también del otro lado. Con esto quiero finalizar. Y sé que esto no tiene que ver con la materia, pero propiamente quiero dejarlo muy sentado. En realidad, este tema yo lo he investigado a raíz de que se me permitió este espacio para conversar. ¿Por qué? Porque hace varios años, hace 6 años, en el año 2013, se instauró la cátedra en una aula de este piso llamada Cátedra James Buchanan in Memoriam, que fue lo que muchos denominaron las primeras jornadas que introdujeron el análisis económico a manera de evento fuerte dentro de esta facultad. Y vinieron varios ponentes interesantes, Enrique Gersi, Eugenio Medina, también en su momento Federico Salazar. La verdad eran profesores que nunca habían pisado San Marcos propiamente dicho, una vez instaurada su posición fuerte. Este es el evento. Yo le quiero, la verdad, dedicar el poco tiempo que he podido hacer a las personas que conocí en este evento, a los organizadores que fueron la Agrupación Independiente Democrática, a quienes le debo la gran mayoría de experiencias que viví en la universidad, y a una persona en especial llamada Jorge Orihuela, que fue tercio minoría, que fueron los que organizaron el evento ese año, en el 2013. Él lamentablemente falleció el año pasado, muy joven, y fue una de las personas que pues me ayudó a salir del esquema tradicional en mi forma de pensar. A él y a lo que fue, gracias a su gran apoyo, lo que pude participar en esta universidad, le dedico los pocos minutos que he podido hablar con ustedes. Muchas gracias a todos por su tiempo.